En medio de nuevos secuestros y asesinatos de periodistas, el mundo conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Tiene que haber verdadera disposición de las autoridades, verdadera apertura al diálogo y a la solución de los problemas que está enfrentando la prensa. Y sobre todo detener la impunidad. Reporteros Sin Fronteras afirma que en el 2012, cada 5 días, ha sido asesinado un comunicador. Nuestros crímenes no padecerán testigos, no se escuchará otra voz que la nuestra. Tales son las consignas de los regímenes autoritarios y de los grupos armados hostiles a la libertad de informar. El accionar criminal de los carteles del narcotráfico ubica a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Las autoridades salen a responder de la misma manera y no tenemos fehacientemente comprobado qué pasa con nuestros compañeros. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. La representante de Reporteros Sin Fronteras en México, Balbina Flores, y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Milton Coleman, hacen un crudo perfil de los 41 denominados depredadores de la prensa en el mundo. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el reconocido escritor mexicano Enrique Krause advierte que el crimen organizado y los gobiernos autoritarios son las principales amenazas que enfrenta la libertad de expresión en América Latina. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, los denominados depredadores que en el continente americano y en el resto del mundo amenazan y coartan la libertad de expresión. Así es, depredadores de prensa. Con ese adjetivo, la organización Reporteros Sin Fronteras calificó a 41 personajes, gobiernos y agrupaciones criminales del mundo que buscan silenciar el trabajo de quienes informan a la opinión pública. Las alarmas fueron encendidas hoy cuando es celebrado el Día Internacional de la Libertad de Prensa. El primer trimestre de 2012 demostró ampliamente que los predadores de la libertad de prensa, Bashar al-Assad y las milicias somalíes a la cabeza, podrían comportarse como verdaderos carniceros. Si bien las rebeliones populares de 2011 derribaron un cierto número de dictadores que se encontraban en la lista de depredadores como Muammar al-Gaddafi en Libia y Ali Abdallah Saleh en Yemen, desafortunadamente no lograron reducir el número global de esos enemigos de la información. Así, en 2012, 6 nuevos predadores entraron en este siniestro club. El punto clave, la tendencia y el perfil de los llamados depredadores de la libertad de expresión. El gusto por el empleo de la fuerza, de la amenaza y de la intimidación son un denominador común en países como China, Turquía, Irán y Siria. Todos esos países son denominados por Reporteros Sin Fronteras como los principales cárceles de periodistas del mundo. Nuestros crímenes no padecerán testigos, no se escuchará otra voz que la nuestra. Tales son las consignas de los regímenes autoritarios y de los grupos armados hostiles a la libertad de informar. Reporteros Sin Fronteras denuncia el ritmo desenfrenado de la violencia contra los periodistas y los netciudadanos y publica una prueba irrefutable. Desde el 1 de enero de 2012, un actor de la información es asesinado cada 5 días. En efecto, desde el inicio del año, 21 periodistas, 6 netciudadanos y periodistas ciudadanos han perdido la vida, sobre todo en zonas de conflicto como Siria y Somalia. Saludamos a nuestros invitados en Washington, en Estados Unidos. Saludamos al señor Milton Coleman, él es presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y editor del prestigioso diario estadounidense The Washington Post. Señor Coleman, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a la noche de NTN 24. Es un placer estar con ustedes. Señor Coleman, me gustaría empezar preguntándole sobre ese término que ha dado a conocer la organización Reporteros Sin Fronteras y tiene que ver con depredadores de prensa, depredadores de la libertad de expresión. ¿Cómo califica usted ese término y a quién se refiere cuando se habla de algún depredador de la información? Bueno, yo imagino que ellos hablan de esas personas que están tratando de acabar con la libertad de expresión y la libertad de la prensa a través de la intimidación de las personas, de las noticias, de las amenazas, de ignorando las leyes para intimidarlos y también asesinando a personas. Hoy supimos que 2
periodistas mexicanos más fueron asesinados y se suman a un gran número de periodistas que han sido asesinados. Son cerca de 20 o 21 periodistas que han sido asesinados desde 2010 en México. Estas personas están actuando en contra de la prensa y yo puedo imaginar que esto es a lo que se refiere la organización Reporteros Sin Fronteras. Sí, son líderes, son dictadores, es una sociedad entera la que se puede convertir en una predadora de prensa. ¿Y qué tanto daño le pueden hacer a la humanidad estas personas? Bueno, las personas que actúan en contra de la libertad de prensa no necesariamente tienen que llamarse depredadores. Ellos tienen varias acciones en contra de la libertad de prensa y pueden ser muy peligrosos. Algunas veces estamos hablando de individuos que actúan, a veces también son gobiernos que no actúan adecuadamente para proteger a los periodistas y algunas veces son las leyes, la legislatura, personas que hacen leyes también, que atacan a los periodistas. Así que también a veces son los periodistas que usan a la democracia para tratar de reemplazar las reglas, las leyes, por sus propias leyes. Y cualquier tipo de personas puede actuar en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa, que esto va en contra de la democracia. Antes de empezar a hablar de lo que pasa en diferentes países de América Latina y del mundo en contra de la libertad de prensa y de libertad de expresión, le pregunto, ¿cuál identificaría usted como el máximo depredador de la prensa libre del mundo? Bueno, yo no puedo hablar en especial de alguien en el mundo, puedo hablar de la CIP y puedo hablar de América Latina. Yo mencioné los que podrían ser, pueden ser gobiernos, pueden ser traficantes de drogas, pueden ser individuos, pueden ser jueces, puede ser cualquier persona que a través de sus acciones contra los reporteros puedan herirlos o puedan causarle daño. Creo que los enemigos son las personas que no protegen a los periodistas, los que fallan en atacar a las legislaturas, a las leyes que realmente no benefician a los periodistas o que de una u otra manera benefician a los opositores en América Latina. Saludamos en Ciudad de México a Balbina Flores, ella es representante de Reporteros Sin Fronteras en México e integrante de la Casa de los Derechos de los Periodistas en este mismo país, en México. Balbina, gracias por acompañarnos, bienvenida a la noche de NTN 24. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por este espacio y por compartir con nosotros estas preocupaciones. Balbina, hablemos de esa definición que da su organización, Reporteros Sin Fronteras. Hablemos de los depredadores de la prensa libre, de la libre expresión. ¿Quiénes son los depredadores de la prensa libre del mundo, Balbina? Que es una clasificación que ha venido haciendo Reporteros Sin Fronteras. Son aquellos gobiernos y aquellas autoridades que se han convertido prácticamente en los criminales de los periodistas, que han matado, que han desaparecido, que han detenido y que han violentado la libertad de prensa en el mundo y la libertad de expresión. Son quienes de alguna manera han querido acabar con el ejercicio periodístico y también acabar con la libertad de expresión y el derecho a la sociedad de estar informado. Balbina, ¿cómo se convierte alguien en un predador de prensa? ¿Cómo se convierte una política de un país en una política que atente contra la libertad de expresión? Bueno, realmente estos predadores de la libertad de prensa se van manteniendo, se van formando en la medida en que han asesinado, han desaparecido, han agredido a periodistas, han atentado en contra de los medios de comunicación y de ninguna manera han castigado a los responsables de estas agresiones y de esa manera también están contribuyendo a la impunidad que hay en estos países como Somalia, como Eritrea, como Egipto y ahora desde luego México. Desde hace 2 años Reporteros Sin Fronteras clasificó a México al cártel de Juárez como uno de los cárteles que más ha matado periodistas en este país. Señor Coleman, hablemos de los hechos que sacuden a México.
un país que según Reporteros Sin Fronteras puede ser uno de los más peligrosos para ejercer esta labor. Cuando un periodista tiene la idea de investigar sobre temas de narcotráfico y se ve amenazado, como es lo que sucede en México a diario, ¿el periodista debe seguir investigando a cuenta de su propia vida? Bueno, tenemos una unidad de respuesta rápida en México que investiga las situaciones en México. Nos reunimos con el presidente Calderón el año pasado en México para hablar de las posibles medidas para proteger a los periodistas. La mayor parte del problema en México tiene que ver con el tráfico de narcóticos y con las personas que fueron asesinadas en Veracruz, en el área de Veracruz. Creo que 7 periodistas han sido asesinadas durante el tiempo que ha estado el gobernador de ese estado. Y esto es atribuido a coberturas de luchas entre carteles de la droga. Nosotros también estamos mirando, tratando de organizar algunas reuniones en México para las prácticas posibles también en Colombia con algunos medios para proteger a los periodistas de estas situaciones. En Colombia hay situaciones similares de lo que pasa en México en este momento, lo hubo hace un tiempo, y nosotros tratamos de tener un manual en español para que ellos se protejan en situaciones peligrosas. En América Latina preocupa que el desarrollo de la libertad de expresión en el continente se vea amenazada por el poder represivo y dictador en algunos países y en otros por el poder de grupos terroristas financiados por dinero del narcotráfico y los grandes carteles de la droga. Colombia. Reporteros Sin Fronteras destaca en su informe que en Colombia, pese a la desmovilización de 30.000 terroristas de grupos paramilitares, la mayoría de ellos, después de la dejación de las armas, se convirtieron en asesinos a sueldo o empezaron a trabajar con el narcotráfico. Reporteros Sin Fronteras calcula que entre 5.000 y 8.000 de ellos habrían retomado sus actividades en una veintena de grupos o bandas delincuenciales presentes en 12 departamentos. Entre los más temidos se encuentran las Águilas Negras, que continúan sembrando el terror, incitando a los periodistas a la autocensura o al exilio cuando no recurren al asesinato. Para el capítulo de Colombia, Reporteros Sin Fronteras también resalta al grupo criminal de las FARC con su más reciente acto terrorista. El secuestro del periodista francés independiente Roméo Langlois, ocurrido el pasado 28 de abril de 2012, tras un ataque del Frente 15 de la organización criminal contra un convoy militar en el que el reportero cubría una operación contra el narcotráfico. Para las FARC, el periodista francés es un prisionero de guerra. Cuba. En lo que respecta a la libertad de expresión en la isla, Reporteros Sin Fronteras acusa a Raúl Castro, quien asumió oficialmente la presidencia del Consejo de Estado el 24 de febrero del año 2008, de no comportarse mejor que su hermano mayor Fidel Castro. ¡Revolución cubana! En Cuba, los ataques contra la prensa independiente y blogueros no han cesado hasta la fecha. Brutalidad policíaca, detenciones breves y persecución son algunas de las prácticas en contra de los comunicadores por parte del régimen castrista. Entre julio de 2010 y marzo de 2011, el régimen permitió que salieran de prisión 52 disidentes encarcelados en esa época. La mayoría tuvo que aceptar un exilio forzado. Honduras. Después del 28 de junio de 2009, día en el que fue separado del poder el presidente Manuel Zelaya, comenzó, según Reporteros Sin Fronteras, una severa represión que aún continúa contra los medios de comunicación, en especial contra los comunitarios. En Honduras han sido asesinados 26 periodistas en una década, 19 de ellos en el periodo que siguió al golpe. México. Para Reporteros Sin Fronteras, más de una década de una sangrienta guerra por el control de las vías de distribución de droga en las regiones fronterizas con Estados Unidos, la corrupción en la clase política y la ofensiva federal emprendida por el presidente Felipe Calderón contra las mafias son las piezas de un rompecabezas muy peligroso para la libertad de expresión y la violación de derechos humanos en el país azteca. Desde el año 2000 han sido asesinados en México 80 periodistas, otros 14 se encuentran desaparecidos. Más de la mitad de ellos investigaban asuntos relacionados con el narcotráfico. No se ha detenido ni juzgado a ninguno de los autores intelectuales de esos crímenes.
El pasado sábado, la periodista Regina Martínez, quien investigaba temas relacionados con carteles de la droga, fue encontrada sin vida y con señales de tortura. Casos trágicos como este pasan con aterradora frecuencia en México. Para Reporteros Sin Fronteras, el país azteca es uno de los países más peligrosos del continente para ser periodista.